FM 89.1, Radio Universidad. 25 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Continuamos aquí en Lo que Mueve, en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. 15 388 5891. Ahí estamos en WhatsApp. Pueden comunicarse con nosotros hasta las 5 de la tarde. Y bueno, María, hace rato que nosotros venimos hablando acá de un flagelo como son las fake news, las noticias falsas y la infodemia, sobre todo, que atraviesa la cuestión que tiene que ver con la pandemia. Ya fueron varias las veces que hemos charlado acerca de esto, y tratar también de llevar un poco de información confiable en estos momentos para los oyentes, o ir a desmentir, ¿no?, otra información que también circula y se hace evidente la necesidad de desmentir esas cuestiones. Y hay un grupo de científicos que también se encarga de esto, que en conjunto también con TELAM, con la Agencia Nacional de Noticias, han creado el sitio Confiar, para ir allí a poder buscar información confiable, o también a las desmentidas de algunas de las fake news que pueden llegar a circular en distintas plataformas, como WhatsApp principalmente, pero también Twitter, Facebook y demás. Y vamos a hablar con una de las integrantes de este equipo Ciencia Anti-Fake News, que si bien está ahí comandado por el CONICET, participan en conjunto con TELAM para la página Confiar. Y vamos a hablar con Mercedes Pastorini, que es licenciada en biotecnología, becaria doctoral del CONICET, y participa justamente del grupo Ciencia Anti-Fake News. Hola Mercedes, ¿qué tal? Mauro Jardón te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Está María Braga, también ahí desde casa, escuchándote atentamente, y que va a participar de esta charla. Buenas tardes. Le cuento a María. Hola, María. Gracias a Mercedes yo conseguí mi título académico aquí en la universidad, porque pudo participar de una investigación que hicimos el año pasado, así que gracias Mercedes, por eso quería mencionarlo aquí al aire. Bueno, Mercedes, contanos cómo continúa trabajando este equipo de Ciencia Anti-Fake News. Lo hemos contado aquí en la radio, que lo vienen haciendo desde el comienzo prácticamente de la pandemia, pero sí cada vez más, o por lo menos en estas olas, sobre todo en la segunda ola o en lo que fue la primera, que fueron surgiendo, ¿no?, esta cantidad de noticias falsas, y me imagino que se hace más complicado su trabajo. Sí, ahora lo que estamos trabajando, trabajamos mucho temas coyunturales, ¿no? Porque todos hemos aprendido durante este año y un poco más de pandemia un montón de medidas, los cuidados que tenemos que sostener, pero lo cierto es, como la ciencia es dinámica, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, ahora quizás estamos enfocándonos un poco más en ventilar ambientes, en acordarnos, ¿no?, esos pequeños detalles que nos vamos olvidando quizás cuando estamos en el ascensor o cuando estamos en espacios compartidos, de seguir manteniendo los cuidados. Sí, porque hay muchas cuestiones que al principio de la pandemia que podían llegar a resultar, ¿no? Muchas fake news que, como no se sabía demasiado, podían llegar a pegar y a crear algún daño. Pero me parece que ahora vamos por otro lado, ¿no? Ya con alguna información un poco más cavada de lo que es el coronavirus, sus efectos y demás, las cuestiones de los contagios y todo esto. Me parece que por ahí ya se le van acortando los márgenes a las fake news también, ¿no? Más allá de que constantemente pueden llegar a surgir muchas. Sí, se van reinventando igual, ¿no? Claro. O sea, las fake news siguen existiendo, lamentablemente, pero aparecen, digamos, por un montón de medios, no solamente redes sociales, sino también medios gráficos, o sea, medios masivos de comunicación. Y obviamente ahora está mucho el tema de fake news sobre vacunas. Claro. ¿No? Y tenemos, digamos, se van reinventando, siempre van sumando como una pequeña novedad que lo que hace es confundir a las personas, entonces terminan tomando como cierta alguna información que no es confiable. La última de las vacunas es la de que produce algún tipo de elemento metálico y que se quedan pegadas las cosas, ¿o hay alguna más? De magnetismo. ¿El magnetismo? Sí, de magnetismo. Después también estuvieron circulando nuevamente, como la segunda ola de las fake news, Sí. Un tema de que hay algunas vacunas que causan infertilidad de mujeres y en hombres, lo cual no es cierto y no hay evidencias para sustentar eso. Y además de un montón de otros mitos, ¿no?, que se asocian más que nada obviamente con esta sensación de incertidumbre con respecto a la situación mundial, ¿no? Pero lo cierto es que las vacunas funcionan, están llegando un montón,
y bueno, tenemos que anotarnos y ayudar a las personas que no tienen acceso a Internet, a nuestros familiares mayores, a nuestros seres queridos, para que todos podamos vacunarnos. Mercedes, ¿podés contarnos, no sé si es tu especialidad como licenciada en biotecnología, pero rápidamente y para que se entienda de qué modo funciona las vacunas y por qué es importante alcanzar un máximo de vacunación en el país? Sí, por supuesto. Las vacunas en realidad lo que hacen es entrenar al sistema inmune porque tienen partecitas del virus. O sea, la vacuna en sí no genera enfermedad ni es capaz de contagiar. Pero cuando entra a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y aprende a responder más fácil y más rápido cuando nos encontremos potencialmente en algún momento con el virus. Entonces, justamente lo que hace es eso, es, digamos, o sea, sin nuestro sistema inmune funcionando bien, la vacuna no sirve, ¿sí? Y así como hay un montón de gente que piensa que hace falta las 2 dosis para que la vacuna funcione, esto no es cierto. La segunda dosis es como que mejora la actividad, pero ya con la primera dosis ya uno tiene, digamos, una protección. Lo importante de que nos vacunemos muchas personas es justamente por lo que se llama inmunidad del rebaño. Hay muchas personas que no se pueden vacunar. ¿Por qué? Porque están en tratamiento médico, las pacientes oncológicos o porque el sistema inmune está debilitado, entonces justamente aunque tengan la vacuna no van a producir una protección contra el virus que causa la enfermedad. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es disminuir la transmisión del virus. Este virus, que se contagia un montón, ¿sí? No tanto como otros virus que conocemos, pero se contagia mucho, si nosotros necesitamos frenar la transmisión, sabemos que tiene que estar mínimo entre el 70 y el 70% de la gente vacunada. De esa forma, las personas que están vacunadas funcionan, digamos, como escudo, protegiendo al resto de las personas que nos rodean en una sociedad y que no se pueden vacunar. Obviamente que también trabajo de la ciencia a nivel mundial es buscar vacunas que puedan vacunarse estas personas y que puedan tener una respuesta, ¿no? Pero en el mientras tanto, con las vacunas que tenemos, los que sí podemos vacunarnos, tenemos que tomarlo como un acto solidario, no es nada más para mí, sino es proteger también a la gente que me rodea. Espectacular, quedó clarísimo. Quedó claro, me alegro. Quedó clarísimo y que tampoco tiene un pedazo de metal como para que se te quede pegado, un pedazo de imán como para que se te quede pegado cualquier metal. No tienen metales las vacunas, así para generar magnetismo, lamentablemente no. Está María Braga, también desde casa ahí, que tiene alguna consulta, Mercedes. Sí. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás, te María? escuchaba recién comentar esto y además esto es extensivo a las otras vacunas, ¿no? No solamente a la vacuna del COVID, y es por eso que es importante vacunarnos y recordar cuántas enfermedades había cuando quizás mi generación o incluso la anterior eran más chicos, más chicas, y hoy que están prácticamente erradicadas gracias a la vacunación. Esto es Totalmente, fundamental. sí. Quizás en algún momento terminemos con el COVID, deje de existir gracias a la vacunación, ¿no? Claro, o sea, ojalá, digamos, hay muchas vacunas que lograron erradicar enfermedades, como el famoso caso de la viruela, ¿no? Sí. Para eso tiene que cumplirse una serie de condiciones, digamos, porque es como que el virus, por ejemplo, no tendría que almacenarse en ningún otro animal, tendría que ser nada más en humanos y tienen que darse algunas condiciones, digo, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, de absolutamente todas las vacunas contra el COVID que están aplicando a nivel mundial es que protegen casi al 100% de cuadros graves de la enfermedad. O sea, ya de por sí vacunarte, aunque sea con una dosis, te otorga el beneficio, quizás no de no contagiarte, o sea, no de obtener el virus, pero sí de no tener que estar internado en una cama o no tener que llegar al nivel que te tengan que poner oxígeno, ¿no? Y ahí está el caso cuando en su momento el presidente Alberto Fernández se contagió y no tuvo un cuadro grave. Quizás por su edad y por sus antecedentes médicos tendría que haber tenido un cuadro más grave, pero justamente como estaba vacunado tuvo una parte de protección. Así es, por eso es importante remarcarlo. Mercedes, después te voy a consultar algunas otras cosas que tienen que ver con fake news y demás, que es el tema por el cual te convocamos, pero aprovecho que te tengo ahí y que sabes tanto. ¿Qué pasa con la carga viral en las personas que están vacunadas y sin embargo, bueno, contraen la enfermedad, la pasan mucho mejor, pero también tienen menos probabilidades de contagiar? Y eso todavía no lo sabemos. Eso hubo algunas noticias que circularon ahora, todavía no se sabe
se están haciendo estudios, ¿sí? Por lo pronto es mejor prevenir que curar, así que es mejor asumir que seguimos contagiando aún estando vacunados y obviamente seguir manteniendo todos los cuidados, pero podría haber algún beneficio de ese tipo. Pero bueno, todavía no hay evidencias que lo confirmen. Oye, te interrumpo un segundo, María, porque Sí. hay una nota que es de estos últimos días de la revista Nature que dice que probablemente los que han tenido COVID van a producir anticuerpos para toda la vida. ¿Hay algún estudio que ratifique esto? Me imagino que sí, Mercedes. Y claro, o sea, ese estudio que se publicó en Nature justamente habla de que se encontraron células en médula ósea. Las células que producen anticuerpos se almacenan en la médula ósea. Pero bueno, también, o sea, decimos para toda la vida, pero ¿hace cuánto estamos en pandemia, no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la generalización. Obvio que estaría buenísimo y que aplaudiríamos todos si fuera de esa forma, pero lamentablemente también sabemos que personas que tuvieron COVID se reinfectaron 1, 2 veces. Entonces hay que ser muy precavidos, digamos, para no dar por sentado que uno después que tuvo COVID es inmune, porque no es así. Ni vacunados, ni ya habiendo tenido la enfermedad, hay que descuidarse. Esto es importante remarcarlo. Mercedes, ahora sí te consulto por el tema de fake news, más que nada por el trabajo contra esta fake news, porque es muy fácil generar noticias falsas, porque con algún título atractivo, con algún mensaje de WhatsApp llamativo, se crea ahí un bulo, una falsa noticia, ¿no? Ahora, es mucho más difícil desmentirla, porque para desmentir algo tenés que ir al dato, a la revista Nature, The Lancet, al dato científico. ¿Cómo hacen ustedes que saben tanto y manejan tanta información para tratar de bajar eso a la población, para hacerlo interesante, para que la gente se pueda sentir atraída también por la noticia científica? Y bueno, en realidad nuestro trabajo se divide en 3 comisiones. La comisión número 1, que lo que hace es justamente recabar toda esta información que está circulando, también dudas, digamos, que nos van llegando en las diferentes redes sociales y a través de la plataforma Confiar, y establecer qué títulos o qué noticias vamos a trabajar. Ese trabajo es semana a semana. Y después la comisión 2 es este trabajo que decís vos, que es buscar toda la información disponible relacionada. Quizás, no sé, por ejemplo, la noticia es la vitamina D ayuda a no prevenir COVID, que bueno, todavía sabemos que eso es falso. Entonces, buscamos toda la información, no solamente con respecto a COVID, sino con respecto a otras enfermedades, o sea, evidencias científicas de estudios, y analizamos también el método experimental, porque quizás hay estudios que son hechos en 3 personas y no son representativos, digamos, de la población mundial. Y después pasa el trabajo a la comisión 3, que es el mayor trabajo que tenemos nosotros como equipo, porque nosotros como científicos estamos acostumbrados a utilizar mucho tecnicismo, a leer artículos científicos, pero el trabajo de la comunicación pública de la ciencia, de la divulgación científica, es enorme, ¿no? Escribir esto en palabras que podamos entender todos y todas es el mayor trabajo que tenemos como equipo, y además acortar toda esa información que es enorme a unas pequeñas líneas, justamente para poder producir, digamos, contenido para la plataforma Confiar o para nuestras redes sociales. Mercedes, hay mucha gente muy fanática de las conspiraciones y que se anota en todas las fake news que aparecen, ¿no? Y tienen en general como caballito de batalla la ciencia se equivoca, un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra, lo que yo siempre respondo, bueno, ante la evidencia, la ciencia va cambiando, y quien es fanática de una postura conspiranoica no cambia, ¿no? Ante ninguna evidencia. ¿Qué le podemos decir a esa gente para que estén tranquilas que si bien hay cosas que van modificándose en base a la evidencia, la información que brinda la ciencia es aquella en la que tenemos que confiar? Es que justamente eso de decir la ciencia se equivoca, o esto de la dinámica de la ciencia, es lo que nos hace transparentes, ¿no? Porque no es, digamos, una teoría que digo esto es así y es así y va a ser de por vida así. Nosotros en ciencia decimos esto es así hasta ahora. Hasta ahora pensamos que esto es así y todas las evidencias nos muestran eso. Y después quizás aparecen nuevas evidencias, digamos, es como hacer transparente el método científico, ¿no? O sea, con las evidencias presentes sabemos que pasa esto, como por ejemplo con el tema del barbijo. Hasta el momento decíamos no servía por esto, lo otro. Cuando vemos que empezó a ser un beneficio y que redució un montón la transmisión, decimos, bueno, entonces paremos. Esto ya no está más, hay un nuevo paradigma, entonces ahora sí esto
puede llegar a servir. Que está buenísimo, a mi criterio, porque no son cosas fijas. O sea, lo que hoy puede ser verdadero, mañana puede ser falso. Entonces también es importante que estemos todo el tiempo actualizándonos, ¿sí? Por lo general no es tan blanco y negro, ¿sí? Hay algunos grises y por eso nosotros tuvimos que incluir una categoría que es apresurado, o sea, no es ni verdadero ni falso, y que tiene que ver con muchas cosas que surgieron en esta pandemia que se están investigando casi en tiempo real, y nosotros nos enteramos en tiempo real. Pero sí es cierto que la gente que le gusta las teorías conspirativas se pegan todas, y aparte justamente la pandemia dio a un montón de teorías conspirativas, ¿no? Del origen del virus, de la falta, bueno, de la producción de vacunas, de la falta de tratamientos. Sí, además es muy difícil ahí ya meterse con alguna evidencia científica, porque justamente esto que habla María o que decís vos de las conspiraciones o de las ideas que tienen algunas personas no cambian en base a la evidencia científica, son sus propias creencias y emociones que son exacerbadas muchas veces por esa fake news, ¿no? Que se termina transformando en lo que hoy conocemos como la posverdad. Y son esas creencias o emociones que tiene alguien y no la va a cambiar por ninguna evidencia científica que le mostres. Y no solo eso, sino que también es entender que la ciencia va de la mano con la sociedad. O sea, nosotros tenemos como objetivo de nuestro equipo es el compromiso social. O sea, nosotros empezábamos a defender a explicar estas noticias falsas a nuestros conocidos, pero la verdad que dijimos, estaría bueno poder ofrecerle a que toda la población pueda acceder a una fuente confiable para consultarnos, y quizás nos preguntan por privado sobre un tema, y es serle sincero, no hay evidencias con esto, yo no te voy a mentir, no te voy a decir esto es falso, o hace esto o hace lo otro solo porque soy científico, ¿no? Es explicar el por qué, porque todas las razones por las cuales se maneja la ciencia son lógicas, y esto es opinión personal. La ciencia, en realidad, el horizonte que define las ciencias son las necesidades de una sociedad. Entonces, está buenísimo que la sociedad se involucre, digamos, en el proceso de creación de conocimiento de la ciencia y que se sientan parte. Pero bueno, el tema de la conspiración es que directamente lo piensan como algo paralelo o como que la ciencia es algún tipo de poder del Estado. Entonces ahí ya perdemos un poco. Sí, del Estado o de las corporaciones, porque tenés todo, Claro. ¿viste? Te quieren vender la enfermedad para después venderte la vacuna, el medicamento, etcétera, etcétera, y que la cura del cáncer hace rato ya está, pero le da de comer a más gente de la que mata, y todas Sí. estas cosas que nos cansamos de escuchar, y que me da la sensación, como vos decías, que se reinventa todo el tiempo esto de las fake news y de las conspiraciones, porque incluso empezaron a copiar el lenguaje científico, ¿no? Esto de citar fuente, que siempre cuando indagás un poquito más están flojas de papeles, o citar investigaciones, que cuando vas a ver la muestra son 3 personas, ¿no? O usar palabras raras y las recomendaciones también, ¿no? Había alguna cadena circulando que decía, si tenés tantos grados Celsius de fiebre, entonces ahí tenés que asistir, y si no, no. Se copia mucho, sí. Sí, empezaron como a hacer esto, y hay algo que yo noté muchas veces, es que confunden correlación con causalidad, ¿no? Se encuentran muchos casos en los que pasó algo y ya lo dan como por hecho de que significa que pasa tal cosa, ¿no? Para que la gente lo entienda un poco más, que pase algo en mucha gente no significa que sea por determinada causa, porque puede ser otra, ¿no? Esto lo he visto mucho en las fake news, o sea, están copiando el discurso científico para hacerlas más creíbles, ¿no? Claro, o sea, todo, cuando uno quiere investigar la causa de algo, tiene que hacer un análisis estadístico para saber, bueno, qué posibilidades hay que esto se haya dado al azar. Por ejemplo, si en una vacuna a la mitad de las personas se le inyecta la vacuna y a la mitad se les inyecta placebo, tengo que saber que no fue casualidad que las personas que se les inyectó la vacuna tienen una respuesta. Pero bueno, es cierto eso que decís vos, causalidad y correlación no es lo mismo, y confunde a mucha gente, digamos. También algo importante que es bastante del tema de la conspiración es el testimonio. Los testimonios en ciencia no son válidos, o sea, acá no son opiniones, son datos. Por eso mismo tiene que ser lo más objetivo posible, digamos, en ese sentido. Decir, bueno, no importa si a la tía de mi abuela tomó esto y le sirvió para no contagiarse con el virus, porque quizás no estuvo nunca expuesta al virus. Entonces, si vamos a un estudio, digamos, bien pensado, como los ensayos clínicos que se realizan
o sea, con el visto bueno de las autoridades regulatorias, es otra cosa, ¿no? Y eso surgió bastante. Yo también formo parte del equipo que maneja las redes sociales del equipo y he tenido bastantes discusiones, charlas amenas, digamos, con personas que pensaban distinto. Y es también parte de entender cómo funciona la ciencia para poder validar tratamientos y para poder validar, digamos, terapias. Bueno, quizás lo bueno, Mercedes, vamos a buscar el lado positivo a esto, es que si empiezan a copiar el discurso científico, lo bueno es que quizás a la gente después le resulte más ameno el discurso científico y puedan confiar en la verdad, ¿no? En la ciencia de verdad. Totalmente. Ojalá así sea. Mercedes, Sí. quería por último consultarte cuál es lo último, más allá de lo que mencionábamos recién. Digo, lo último, viste, porque hay corrientes, como decías vos, con respecto a la vacuna, que al principio con respecto a los testeos, a los contagios. ¿Cuál es lo último, así como para que podamos desmentir a través de tu voz y de tu conocimiento en el día de hoy? Bueno, primero algo que me gustaría reforzar, que ya lo había dicho al principio, que ventilar no sirve para nada y que usar el barbijo no sirve para nada, eso es mentira, ¿sí? Tenemos que recordar, por ejemplo, personas que llevan pasajeros o cuando estamos en un ascensor, por ejemplo, o cuando somos empleados y trabajamos en algún local, o sea, espacios compartidos donde va a ingresar otras personas, no sacarse el barbijo cuando estamos solos y no bloquear la ventilación aunque haga frío. El frío no enferma. Las escuelas, por ¿sí? ejemplo, donde tienen clases claro. presenciales. O sea, si estoy solo, nos vemos tentados, ¿no? De decir, ay, me saco el barbijo, pero es importante que no nos saquemos el barbijo porque ya sabemos que las microgotitas que quedan suspendidas contagian. Y con respecto a noticias que estén circulando, hay muchísimas sobre vacunas, ¿no? Esto del magnetismo, digamos, que ya habíamos dicho, o sea, no existe una razón por la cual tendría que generarnos que se nos peguen los imanes en el brazo, que aparte creo que la fake news dice que es justamente el mismo día que te vacunan. Pero no hay razones para que ocurra eso, porque no tienen justamente un metal que genere magnetismo las vacunas, y además estamos hablando de muchas vacunas distintas que se producen a nivel mundial y que todas tienen formulaciones distintas, entonces sí no es tan uniforme todo. Y con otra novedad es que últimamente el Ministerio de Salud de la Nación recomienda que las personas embarazadas y que se encuentran en periodo de lactancia se vacunen, ¿sí? Antes estaban, digamos, desrecomendadas su vacunación por falta de evidencias en este grupo, pero como se ve un aumentado riesgo, ¿sí? Al contraer la enfermedad, se recomienda que se vacunen. Así que, bueno, consulten con sus médicos y fíjense si pueden anotarse para acceder a la vacunación. Y lo último, por lo menos de mi parte, Mercedes, hoy en Catamarca se dispuso la utilización obligatoria de doble barbijo. ¿Esto qué beneficio puede llegar a traer? ¿Hay realmente mucha más protección con doble barbijo? ¿O es una cosa de que hay mucha gente que no usa el barbijo que corresponde o que no lo usa bien? No, el tema del doble barbijo es para mejorar el ajuste, ¿sí? No es obligatorio, no, a ver, es para mejorar el ajuste. Uno sabe que el tapabocas nariz-mentón está bien colocado, sí, primero que esté cómodo, viste que hay mucha gente que se lo va acomodando en la calle, eso no es un beneficio, porque estamos con las manos sucias tocándonos todo el tiempo la cara. Pero si uno sopla bien fuerte por la nariz y no cierra los ojos, significa que está bien ajustado. Quizás hay algunos modelos de barbijos que después se van estirando con el paso del tiempo y al utilizar doble barbijo queda mejor ajustado en la parte de la nariz, en la parte de la pera y en la parte de la parte de los costados, entonces libera menos aire cuando respira, cuando habla. Solamente por eso, y en algunos casos algunos profesionales lo utilizan arriba del N95, usan un barbijo normal, uno quirúrgico, justamente para proteger el barbijo. Pero en sí, si el barbijo está bien ajustado, con uno solo es más que suficiente. Bien, perfecto. Bueno, Mercedes, te agradecemos por este ratito aquí en la radio de la Universidad de La Matanza para llevar un poco de luz ante tanta fake news que circula. Gracias a ustedes por el espacio y les dejo las redes sociales si es que quieren hacernos alguna consulta. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como anti-fake news y en la plataforma Confiar, que se accede desde www.confiar.telam.com.ar.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un beso grande. Gracias, hasta luego. Mercedes Pastorini es una de las integrantes del equipo Ciencia Anti-Fake News del CONICET. Ella es licenciada en biotecnología, becaria también del CONICET, así que están trabajando ahí para desmentir todas estas cuestiones que andan dando vueltas y que nosotros también desde aquí con María tratamos de llevar un poquito de luz, y lo hacemos en base al trabajo de ellos. No, básicamente porque nosotros nos dedicamos a leer la información que estos científicos desmienten a raíz justamente de evidencia científica. Bien por ellos. Qué trabajo enorme tienen, Mauro. Hoy pensaba en un ejemplo que dio el Gallego Fernández en el programa A la Mañana aquí en Radio Universidad, que decía, qué feo, ¿no? Por ejemplo, si vos estás limpiando tu casa, barriendo, qué sé yo, viene tu hijo, viene tu pareja, viene ahí y te tira un papel en el piso, o te tira las migas de un sanguchito mientras vos estás barriendo. Dice, ¿qué debe sentir el médico, la médica que está deslomándose, tratando de salvar vidas cuando ve las clandestinas, la gente que no se cuida? Bueno, lo mismo que los científicos y científicas que van ahí tratando todo el tiempo de investigar, de ver cómo pueden frenar todo esto, cuando encima además tienen que salir a desmentir estas barbaridades, ¿no?, que se dicen, porque ya hay cosas que por ahí pueden resultar creíbles, pero hay cosas que ya parecen ridículas de por sí, que no tendrías ni por qué salir a desmentir, y sin embargo hay gente que las compra, ¿no? Es que la verdad, es necesario, María. A ver, es una lástima, realmente es una lástima que haya un equipo de científicos, porque no es Mercedes sola, son 10 personas o más que se encargan de tener que investigar para salir a desmentir, porque vos hacer una fake news te lleva 5 minutos, más o menos un título, más o menos algo sin chequear, una declaración de algún médico, algo que más o menos pueda llegar a llamar la atención, que te toque ahí la emoción o que refuerce alguna idea que anda dando vueltas y la tirás. Ahora, para desmentir eso, vos tenés que ir a ver la evidencia, los trabajos, las investigaciones, las metodologías, también, después bajarlo, ¿no? Claro, bajarlo para que lo pueda entender en el conjunto de la sociedad, bueno, que tiene que ver con la divulgación científica. Es muy complicado, y bueno, por eso la acción en este caso de 2 organismos del Estado, ¿no? Digo, o que tienen injerencia ahí estatal, como TELAM, como el CONICET, que en conjunto lanzan esta plataforma para ir desmintiendo esta fake news, pero, insisto, una pérdida de tiempo, que en realidad no, porque sirve y mucho su trabajo, pero es una pérdida de tiempo porque es una lástima que circule tanta mala información, además en un brote epidemiológico, en un brote de virus, en una pandemia, digo, totalmente desubicado, y bueno, y que no es una noticia falsa que puede, no sé, que le perjudica la elección al peronismo, ¿viste? Es algo que puede joder con la salud de la población. ¿Cuántas veces hemos contado acá de gente que decía, no, y yo no me voy a dar la vacuna porque no sé lo que tiene? Bueno, a ver, desde dirigentes políticos de renombre hasta mi abuela, que le llega por la tele, no, y esta vacuna sí, esta no. Entonces es muy necesario el trabajo que están haciendo aquí la gente de Ciencia Anti-Fake News, pero es una lástima que deba existir. Así que bueno, así estamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.